y la primera manifestación es diarrea. No siendo, bueno, digo, no siendo necesariamente un trastorno del aparato digestivo, sino como una manifestación refleja de una determinada extra, ¿no? La náusea es una sensación de malestar, es el deseo de vomitar, ¿no es cierto? Se estimula, digamos, en la porción superior de la faringe, es una sensación inespecífica, epigástrica, interna, necesariamente dolorosa, ¿no es cierto? Y hay un acompañamiento de la pérdida del tono, contracciones dolorosas, repuso contenido intestinal del estómago, ¿no? Son, digamos, es una manifestación predecesora del vómito, ¿no? O prodrómica del vómito, ¿no? Que puede ser algunas veces similar y otras no. Pero es una manifestación que se da por contracciones rítmicas, espasmódicas, tanto de los músculos abdominales como de los músculos cervicales, ¿no? La sensación, tenemos de que vamos a tocar, que vamos a conocer similar a un vómito. Ahora, el porqué de la náusea, desde el punto de vista digestivo, a trastornos infecciosos, a trastornos motores de la aparato digestivo, irritantes, hemorrágicos, ¿no es cierto? Y que están sujetos, como vamos a ver en el caso del vómito, a estímulos que son, digamos, de la misma etiología, ¿no? Puede ser sensitivo, alimentario, o el sensorio, mecánico, obstructivo, que nos lleven a tener náuseas y vómitos. Las causas vamos a ser lo mismo, ¿cierto? Entonces puede ser una primera manifestación de una enfermedad digestiva, puede ser la manifestación de una enfermedad de carácter sistémico, ¿no? Y el vómito en sí es la expulsión forzada del contenido gástrico, ¿no es cierto? Inclusive algunas veces a nivel intestinal, ¿no? ¿Qué cosa es el vómito? El vómito es un acto complejo en paralelo como si fuese la cosa del aparato. Es un mecanismo de defensa, de respuesta frente a una furia directa del aparato digestivo, o si no más bien como una manifestación de una situación sistémica no excesiva, ¿no? Pero es un acto reflejo. Si está el estómago digestivo va a haber un mecanismo de distribución. Si está el aparato digestivo infectado, ya sea por bacterias, por virus, por parásitos, el cuerpo comienza a producir una reacción de autodefensa. No trata de eliminar aquello que le está produciendo daño. En algunas otras situaciones puede darse el caso de que sea condición directa de la mucosa gástrica o de la mucosa intestinal, ¿no? Como un factor irritativo que estimula el acto reflejo del vómito, ¿no? Hay un centro del vómito, sí, indudablemente, como todo estímulo, como toda manifestación, siempre tenemos el control maestro que está a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Se inicia con contracciones peristálticas, ¿no es cierto?, reversas, que van desde el intestino hacia el estómago, en ondas, ¿no? En ondas, digamos, retroactivas, de la porción más distal hacia la porción proximal. Contracciones arrítmicas, espasmódicas, de todo el tubo digestivo, ¿no es cierto?, en donde tiene una fase proyectiva, en donde hemos hablado de las náuseas, ¿no es cierto?, la sensación de que nos avisa de que ya se están estableciendo contracciones peristálticas para expulsar el contenido gástrico, en donde hay salivación, ¿no es cierto?, cuadro digamos, más que de dilución, es casi un vericismo, ¿no? Es decir, el paciente tiene esa sensación de cianorrea, con masticación de alimentos que hayan comido, cierto grado de reflujo, y avisa de que hay una sensación, ¿no? Entonces, es la fase prodrómica
fase directiva ya se dan las correcciones por sí mismas y se produce la explosión y la expulsión, ¿no? Y como veremos, dependerá del tipo digamos, de manifestación del vómito en sí para darnos cuenta de cuál es su origen, ¿no? Un vómito alimentario normal, expulsivo, ¿no? Porque es muy diferente a un vómito que es, digamos, escopeta, ¿no? Brusco, repentino, sin fase directiva, ¿no es cierto? Eso implica que, ¿de dónde viene? Un vómito explosivo, una escopeta, sin náuseas previas, hipertensión intracraneal, flota. El paciente no tiene ninguna sensación de arcada, ni náusea, de repente, ¡pum! ¿Cuál es el contenido? Sin alimento, vómito neurológico, no tiene nada, solamente el contenido. Si hubiera alimentos es porque está, digamos, lleno del tubo ácido, de por sí, no es la causa, digamos, contenido alimenticio y vómito de esa persona, ¿no? Y la fase post-digestiva, que es la fase de relajación, ¿no es cierto? Post-vómito, cuando el paciente se siente laxado, ¿no? Es casi como un estado, sin llegar a ser lo mismo, como un estado hospitalario. Después de la explosión de la contracción, deja una sedación, un estado de post-sedación en el caso del vómito. Lo mismo, síntomas específicos no es diagnóstico. O sea, así como la fiebre no es diagnóstico, el vómito es una manifestación del paciente, como digo, que puede ser digestiva, puede ser sistémica, puede ser renal también, puede ser neurológica, solamente es un síntoma inespecífico, que va desde lo más leve hasta lo más grave. Ahora, su comparación con la regurgitación, ¿no es cierto? La regurgitación es el retorno de la actividad alimenticia, ¿no es cierto? No forzado, ¿no? Hacia la boca, hacia el esófago. El medicismo o humillación, retorno voluntario del alimento del estómago hasta la boca, donde el paciente lo vuelve a masticar, ¿no? Y lo vuelve a emitir. Y la vómica es la expulsión abundante, brusca, de pus, sangre o contenido que viene de alguna otra cavidad natural, por presencia de una fístula, por presencia anómala de una comunicación entre el sistema digestivo u otra víscera, pero no necesariamente, como lo entendemos nosotros, en el aparato respiratorio, un contenido de distinta visceral. Cuando es, digamos, vómica en el aparato respiratorio, ustedes saben que ya precede de dónde, y de una ida aquí. Pero cuando es en el aparato digestivo, estamos hablando de pus, de sangre o serosidades por comunicaciones con otra víscera u órgano que se puede comunicar a través de una víscera, ¿no? Estímulo, como decíamos, que desencadena el vómito mecánico sobre la boca y la garganta, el más común, el bajo lengua. Químicos, toxinas, fármacos, ¿no? Por los sentidos mismos, olfato, vista, gusto y la citotoxinas por movimientos bruscos, repentinos o trastornos de tipo coclear a nivel auditivo. Los tipos de vómitos son alimentarios, mucosos, biliosos, en boca de café, de magnesis, de caloría o borracho, ¿no? Alimentaria, pues ya sabemos que el contenido de restos alimentarios no evidencia el tipo de vómito que vamos a ver. El mucoso, cuando hay mucha secreción mucosa, ya sea del estómago o del intestino, ¿no? Hablamos e identificamos, ¿no? El contenido, el mismo paciente bota mucho moco, mucha mucosidad con el vómito. Que hay que diferenciarlo de la
nervioso, yo diría que acá se repite con el potasio, ¿no? Porque el potasio es un contenido verde oscuro, también bilioso, pero con la diferencia de que el bilioso solamente es bilis, el potasio es bilis con sangre muchas veces, ¿no? Medio verde, medio oscuro, ¿no? Que nos habla de un contenido intestinal, específicamente terrestre, ¿no? La hematemesis es la perforación de sangre. Puede ser rojo rutilante, pero también puede ser con un poco de café, ¿no? Con borras de café, que viene a ser casi lo mismo, es decir, color marrón oscuro, chocolatado, puede ser barro oscuro, ¿no es cierto? Y puede ser rojo, ¿no? Rutilante. ¿Cuándo será rojo rutilante en caso? ¿Por qué? ¿Por qué rojo rutilante? Porque no llega al contenido casi, por lo tanto la sangre no es digerida y la sangre es roja. Mientras que una hematemesis, ¿no es cierto? En pozo de café, ¿no es cierto? Es porque la sangre ha sido digerida por el zumo gástrico y se cocina. No la receta, igualito, el paciente lo vomita como tal, ¿no? Entonces, el fecaloideo, ¿cuándo será un fecaloideo? ¿Ah? ¿Cuándo puede ser fecaloideo? ¿Qué cosa es fecaloideo? ¿Cuándo es fecaloideo? ¿Cuál es el método de tocar? Se supone que a nivel del intestino hay unos objetivos que no dejan pasar. Por lo tanto, el contenido tiene que producir por dónde salir, de la mejor manera posible por la boca. ¿Y cuándo será no obstructivo? Un vómito fecaloideo. Biología no obstructiva. Cuando puede haber una fístula de estómago con colon. Si hay una fístula entre estómago y colon, el contenido del colon pasa directamente, se hace un salto de garrocha sin pasar por el intestino delgado y el material fecal llega al estómago con facilidad. Y esto hace que el vomite material fecal, ¿no? Entonces, esas son las variantes digamos, de vómito, ¿no? Postprandial, indudablemente, ¿no? Precoz, una insaluridad severa, es decir, apenas come, vomita, ¿no? Aparte de la gastritis de uno, ¿cuál será precoz? Como y vomito. ¿Otra causa? Podría ser. No es algo que se tome un poco más de tiempo. Algo bien común. Tardío irónico en algunas ocasiones cuando es de un origen de carácter neoplásico, sobre todo en donde el tumor ocupa más del 50% de la vida del kilo y se va llenando el vaso, ¿no? Se va llenando la taza hasta que viene digamos, ¿no? ¿Qué otra causa aquí común? Gastritis debido a paciente común a síndrome de transgresión alimentaria y que siempre está ansioso, no siempre está que quiere atacar, que no quiere atacar para ver que puede hacer por su origen periférico digestivo, la laberintitis, por stabilización de mareo, el movimiento brusco repentino y central o neurológico en el cielo, ¿no? El movimiento repentino, sin aura, sin pródromo,
patología, si no tenía esa cantidad, dicen de los habitantes, ¿cierto? Existen relación o no con la convivencia oral y por lo tanto hay una parte de la queda el momento que usted decía de razón rápida y ¿cierto? Con 3, 4, 5 momentos una dirección está totalmente deshidratada, ¿no? Por la proporción de volumen que se pone, ¿no? Básicamente elimina o expulsa casi todo el líquido que ¿no? Frecuencia continua después dependerá que sea por una biología evolución progresivos, el debut diabético, la presión intestinal, más progresivos que los flujos, residuales son los momentos cíclicos, ¿cierto? Entonces tenemos que evaluar cantidad, frecuencia y evolución. Contenido, ¿no? Si hay alimentos, si es de contenido bilioso, ¿no? Sanguinolento, ¿no es cierto? Fecaloideos, ¿no es cierto? Que comprometa el tracto intestinal con la presencia de una física convencional. Por esfuerzo, propulsivos, es decir, hipertensión acciones propulsivos, no propulsivos, que el tubo vaso esofágico, ¿no? Relación con las comidas también aprecia el esófago, inmediato reflujo, cambios intestinal. Y técnica de alimentación, cantidad de líquido, forma de preparación, técnica de alimentación, resultado en un lactante. Eso también influye. Si le metemos el biberón a un lactante, paquetómetro, lo sobrecargamos, ¿no es cierto? Y el vómito es por una, digamos, por una llenura del estómago, de la cantidad de alimentos que nos da, igual pasa con los ancianos. Por eso los ancianos, sobre todo los que están sentados, por los que están sentados, sin mayor movimiento y actividad, eso tiene que ser una dieta fraccionada, ¿no? ¿Qué quiere decir? El plato del almuerzo se le da por cucharitas, ¿no es cierto? Dejando un espacio que descanse para que pueda digerir. La cantidad de salivación es escasa en un paciente grave, un paciente grave, que definitivamente, digamos, tiene menos glándula salival con formación dificultosa del bolo alimenticio, y ustedes saben que el bolo alimenticio, si no tienen la enzima de la glándula salival, no es difícil hacer una alimentación fraccionada en los pacientes graves, ¿no? Esto, digamos, en los extremos de la vida tiene un factor bastante importante cuando ustedes se trata un paciente ya con vómitos, ¿cómo come? ¿Cómo se le dan los alimentos? ¿No? Porque el paciente de edad ya no es igual. Como digo, no come el mismo bolo alimenticio, no hay acción enzimática de los alimentos para que este bolo pueda ser mejor procesado y asimilado en el estómago, en el intestino, ¿no? Y eso, digamos, esto es importante. Si le vamos a dar un arroz con seco, un paciente de 100 años que está postrado, frijoles, arroz, carne, papa, yuca y todo lo demás, definitivamente lo que vamos a hacer es estimular el nódulo, ¿no? Tienen que hacer una dieta ya distinta, al igual que en el caso de todo ¿no? Y los datos de la nutrición indudablemente por los antecedentes personales familiares, antecedentes patológicos, ¿no es cierto? El apetito. ¿Qué tanto come? Hay gente que come poco y se llena con poco, ¿no? Y que si pasa de ese rango, estimula también el proceso del vómito. El grado de actividad. Ese es otro factor importantísimo. Cuando estamos postrados, ¿no es cierto? Lo primero que se produce es una vitamina de hipotoxia muscular. Esto es particular. Y cuando estamos postrados, inmóviles, ¿no es cierto? También, ¿qué es lo que nos produce? Una disminución de ¿cierto? Todo se detiene, todo es mucho más lento, ¿no? Y no es algo patológico, sino es
ejemplo, el tipo de alimentación que va a recibir, no que deba ser fraccionado y jamás forzar la alimentación, ¿no? Nosotros tenemos esa mala costumbre, ¿no? Come, también los carteles, claro, ¿no? Si a mí no quiere comer temporal, cualquiera, así no le gusta el plato, no lo pone porque vamos a circular, definitivamente es una causa, no me gusta. ¿Vieron cómo no va a morir? Entonces hay que cambiar ese hábito, ¿no? Igual, hay gente que no toma o toma poco café, y si no toma, si es hijos y después que se ha pedido. Todos los institutos le caen a mí que no reciben un vaso de cerveza o una copa de alcohol, y no es así. Debemos entender de que se debe respetar a nosotros. Si no quiere tomar, tome. Si no quiere tomar, en buena hora, no tienen por qué convencerse. Bien, pero son situaciones que debemos tener en cuenta, ¿no? Presencia de otros signos o síntomas indudablemente. ¿Qué otros signos? Si yo tengo un vómito con fiebre, ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama? Vómito con fiebre. Vómito con fiebre, ya habrá ya. Elemental, ¿qué es? Gastroenterocolitis aguda. Una gastroenterocolitis aguda. Vómito, fiebre y ya habrá ya. Gastroenterocolitis. Lo común es el GECA. Nunca se vaya del GECA. ¿Qué GECA? Gastroenterocolitis. Eso es la historia siempre, nunca se va a olvidar. Así como es el lote, igual GECA. Siempre va a haber antibióticos y ¿no? Entonces hay que evidenciar, buscar los síntomas acompañantes del vómito, ¿no? ¿Qué más? Diarrea, bien. ¿Qué más? Dolor abdominal, vómito. Dolor abdominal, vómito. Dolor abdominal, vómito. 8 horas de evolución repentina. Si es joven, yo pienso en la película. Me va a dar lujo, vómito y yo pienso en un partido. Si es adulto mayor, ¿por qué pienso? Si es joven, yo pienso en la película. Entonces que ahí hay que asociarlo con los síntomas que dan. El tiempo de evolución, definitivamente, ¿no? Si es neurológico, casi repetitivo, explosivo. Si es intensivo, es más progresivo, ¿no? Y contexto familiar también. ¿A qué se refiere el contexto familiar? ¿Con quién vive? ¿No es cierto? ¿Cómo vive? Que también es un elemento importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? De acuerdo a la historia clínica, debemos analizar, digamos, quiénes son universitarios, no tienen universitarios, quiénes rodean a la persona con la cual vive, que eso también es importante, ¿no? La posible ingesta de medicamentos, posible ingesta de tóxicos, medicamentos que producen vómitos. Bastante estimulante, sobre todo si lo tomamos en forma vacía. Por ejemplo, el tratamiento de tuberculosis
11 bloque en la antes del desayuno. ¿Cómo está eso? El 50% nauseoso y movilidad. Ese es el gran problema del programa, es decir, no aplica, no deja al uso del criterio médico que muchas veces estudiamos. Por ejemplo, en el hospital tenemos está parado de todo lo que tenga que ver, porque me ponen su vaso de leche, de avena, ¿no? Después ella reporta, doctor, vamos a quitar el vaso. Mándalo para acá y el marco. Yo no podría decir como un panador yo vomito. Y me quedo con la boca en el estómago. Y no le estamos dando panador, pero tomamos un pancillo, ¿no? ¿Qué hacemos? Ahí se aplica el criterio médico. ¿Cuál es el objetivo? Que el paciente tome su medicina. ¿No? ¿Qué hacemos? Le damos un llenador de vómito. No se le da antiácido. ¿Por qué no se le da antiácido que requiere tomar medicina? ¿Por qué no se le da antiácido? ¿Por qué no le hay un milanta, por ejemplo? ¿No? Un hidróxido de aluminio. ¿Por qué no lo hay? ¿Ah? Porque interfiere en la absorción del medicamento. Por eso no se le da. ¿Qué hace un antiácido? Es una película de protección de la mucosa gastrointestinal. Se pone como una masilla para que no se irrite, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando entra el medicamento en el dolor? No se absorbe. No se da antiácido. Cuando el paciente no solamente entero, retira de tomar medicación, ¿no es cierto? Quedamos un inhibidor de goma de control para inhibir la secreción gástrica y la inflamación sea mucho menos, ¿no? Pero el objetivo, como les decía, es el criterio. ¿Qué hacía yo? Bueno, mire señor, hoy día va a tomar con el corazón, mañana y noche, ¿no? Va a tomar su antiácido, pero sin pastillas, 3 días. Y usted me regresa en 3 días. Regresaba al tercer día, ¿cómo está? Doctor, me siento bien. Entonces ahora vamos a hacer esto. Usted va a vivir como quiera. Tome su desayuno normal. 1 hora después, no la están ahí, 1 hora después, tómese lo que nutre la tómese una inspiración. No, al mediodía, completa la deshidratación, más una piracilogía de las partes transmotores. Y de ahí para adelante, usted haga la combinación. De tal manera que usted desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, como quiera, cada 2 horas, con gaseosa, con leche, con lo que quiera. Pero siempre tomando un inhibidor de vómito. No le estimulaba el vómito, estaba tomando su medicación, después del programa, después le preguntó cómo está haciendo, usted se está saliendo de la norma, que no sé qué, que por ahí. Eso existe. Yo digo, me salgo de la norma, ya, entonces, ¿qué hago con la norma? Que no tome. Porque no va a tolerar, no se toma. Es imposible. ¿No? Hay que tener bastante criterio. Para eso no ustedes no son, con el perdón de los presentes y que hay, no son enfermeras. No son enfermeras. El enfermero, el paramédico, el técnico, el auxiliar, el curaca del pueblo que está en la punta del cerro que tiene su librito que dice mamá de tuberculosis, es ahí, no. Acá dice la tonta, ahí dice el caracol, no. ¿Cómo se llama la tonta? No soy lo mismo. Para eso son ustedes los médicos. Con conocimiento de lo que
Por ejemplo, tuberculosis multidrogo resistente. Hay ayer creo, ayer no tiene un programa de programa de canal, sí, también acá está el tema de tratamiento, accionamiento, ciclofosfamina, levofloxacino. Y yo estoy con un video para la redundancia. A ver, ¿cuántos se han curado con ese tratamiento? ¿Cuántos? ¿Cuál es la estadística de pacientes curados con ese tratamiento? Ni uno. Estoy seguro que ni uno. ¿No? Pero, por eso ya es cuestión, solamente hay criterio. Yo tengo una lesión única, multidrogo resistente, confirmado. Este pulmón libre. Le voy a dar entronamida, levofloxacina, ácido clavulánico, ¿no? Por un año. Y después viene, al año va a ir como a otro, y en el otro pulmón. Pero si a esta lesión única, digamos, un estudio experimental del pulmón contralateral que es capaz de ventilar con la ausencia de un pulmón o parte del pulmón, ¿cuál es la decisión? Martillo cuchillo. Hacer la operación, le sacamos el tercio pulmonar donde esté listo. Al año, paciente trabajo. Y este pulmón es limpio. Por eso el criterio médico no lo dice la norma ni el programa, es una cuestión que ustedes tienen que aplicar por criterio. ¿No? Nadie habla. Están escuchando esta opción. Nadie habla de la opción quirúrgica, que es muy buena opción y la única tal vez en un paciente no resistente. Si es lesión única, martillo cuchillo, serrucho, papillo, sale parte o todo el pulmón. Si en el tirometría me demuestra que este pulmón tiene la capacidad de le llevo todo. ¿Sí? Y eso es lo posible. Así es simple. Pero eso se aplica como criterio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. El vómito definitivamente no se tiene esa. Cuando yo lo estoy viendo desde arriba, espero porque el drogo resistente. Vamos a ver, pero vamos a publicar un texto. ¿Por qué? Porque los grandes laboratorios no les interesa investigar. ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué no investigan? ¿Qué van a hacer gastando millones de investigadores? ¿Quién lo compra? ¿El tuberculoso? ¿Es empresario? ¿Ah? ¿El Rockefeller? No, ¿no es cierto? Ese no va a tener plata para trabajar. Un esquema de tratamiento que cuesta millones de inversión. No es negocio. Ustedes van a tener bien, ahí tienen que aplicar un drogo resistente, no se hospitaliza. Está caminando por la calle, está subiendo al metro, está subiendo al metro, está tosiendo en cantidad, patólogo. Es algo que ustedes en el caso de vómito, igual, ¿no? Es el mensaje pre-examen de ¿ya? El examen físico debe estar en estado general, los signos de deshidratación en quienes, en niños lactantes sobre todo, ¿no? Y en ancianos también, ¿no? En niños es mucho más fácil la deshidratación. Entonces, además de buscar las exploraciones que verían como trastorno de conciencia. Vómito con trastorno de conciencia, ¿qué es? Vómito y trastorno de conciencia, desorientado, no se lo reconoce, ya necesitado, excitación vómito, diaforético, excitación psicomotriz, sudoración, no reconoce a la familia, aquí ya por la ventana, a mí me pasó una vez, que ya por la ventana, entre 5 enfermeros,
vómitos explosivos con trastorno de conciencia, igual, ¿no es cierto? Vómitos explosivos con convulsiones, igual, ¿no es cierto? Un trastorno del sistema nervioso central. El patrón respiratorio normal, bulimia, dificultad respiratoria. ¿Cuándo se da esto? ¿Cuándo se da? Vómitos con disnea. ¿Qué pienso yo? Llega el emergente, el bombero, todo. Tenemos un paciente, está vomitando y ya está con dificultad respiratoria. ¿Qué pienso? Cualquier choque. Se aspiró. Vomitó y se aspiró. El contenido alimenticio causó el pulmón y comienza la dificultad respiratoria. Y en los ancianos no hay dificultad respiratoria. Basta el hecho de decir, vengo con vómitos, un paciente postrado, echado, que no camina, doctor, está vomitando, está tranquila. Lo primero, toma una radiografía ahora y una radiografía después de 6 horas, porque lo más fácil es ella llevar en posición del cúbito dorsal, ¿lo viste? Todo para atrás, ¿no? Dato de shock. Relleno capilar, olvídense. Oliguria, tal vez. Última memoria, más o menos. ¿En qué pienso? Síntomas clásicos de un estado de shock. ¿Cuándo vamos a hacer esta experiencia chocada? Alteración de la conciencia. Con eso es suficiente. ¿No? Paciente impotente con la conciencia, eso hay que ponerlo, nunca se olviden. No más tarde ya capilar, a ver cuánto vino, olvídense, ya se murió el paciente. Cuando pensando en eso, ya olvídense. No va a tener este tipo de función. Pero, datos de shock, hipotensión, trastorno de conciencia, vómitos, definitivamente es una condición que necesita que el paciente ya con mala percepción, ¿no? Fiebre, exantema, dolor abdominal, dolor abdominal. Signo de irritación. ¿Cuál es el primer signo de irritación peritoneal? Manifiesto semiológicamente en el abdomen. ¿Disensión? No. El abdomen es entonces ya es definitivamente irritación peritoneal. Vómito, como abdomen, tabla, peritoneal. ¿No es cierto? Son digamos, signos que nosotros debemos tomar en cuenta. No estén leyendo cambios porque no viene nada de lo que yo he puesto en la diapositiva. Para criterio, para que yo así que no me importa leyendo. Mañana, una cosita, un regalito, un par de tontitos. La odinofagia, a la hora de lucir, más que la hora de a la escena de la mujer marina hemofágica, no se causa infección. El meridiano de la odinofagia es una manifestación de la odinofagia. ¿Y cuándo puedo pensar yo en una manifestación extraesofágica de una odinofagia? Porque usted, porque sí, ¿sabes? Bueno, usted que no debe pensar. ¿Qué otra? Cuando hay odinofagia, busquen siempre y no encuentran una causa aparente, el crecimiento de la tiroides, los procesos centrales, el organismo, el empieza, ¿no? Es como una revolución mecánica que produce un dolor no, y muchas veces acompañada también con una disfonía crónica, ¿no? Ya también lo compromiso de las cuerdas vocales. Pero sí, es una probable. Las lesiones de la orofaringe, la hipofaringe, la mucosa esofágica inflamada, esofatitis, aumenta la presión de la esofágica, espasmo esofágico, hipersensible, peristaltismo, ¿no es cierto? Y el esófago de la red duele. El esófago de la red duele.
que no amerita mayor examen. Ojo, ojo con esto, ¿ah? Porque si este paciente me viene con una enfermedad por reflujo de 3, 4, 5 años, y ya tengo que pensar que ese esófago ha estado en un proceso vegetativo durante 3, 4 años. Y que hemos hablado con respecto a la génesis de la neoplasia, empieza a tener una fibrosa persistente que se transforma en una neoplasia. Y si la inflamación sigue, se transforma en una neoplasia. Y si la inflamación sigue, termina en una neoplasia. Entonces, un herpes sí amerita un endoscopio de todas maneras, sobre todo en el tiempo de evolución. Y yo diría ni siquiera así. A un año después de herpes, de que el paciente es candidato, el paciente entero. La norma dice no, para que es clínico. No, los síntomas son correctísimos. Y tengo un esófago arrecto, ¿no es cierto? Diagnosticó un esófago arrecto, el paciente evita que termine un caso de esófago, ¿no? Entonces, esto es lo que es orinopatía. Pirosis. ¿Qué cosa es pirosis? ¿Ah? ¿Cómo? ¿También? En criollo. ¿En criollo? ¿Qué? Criollo. Vinagrera y pirosis. La vinagrera. ¿No? Ese arroz, esa quemazón que viene de abajo, ¿no? Y que nos quema toda la porción red del paciente, lo dice, y nosotros epidemiológicamente lo identificamos como ese arroz correcto de terminal. ¿No? Generalmente, por incompetencia necesitan los pasos primero cuando ya hay una lesión anatómica. Pero para tener pirosis, o sensación de ardor, dolor, ¿no? Una intolerancia medicamentosa, una intolerancia digestiva, no puede producir pirosis, ¿no? Exceso de condimento en nuestra ruta comunidad peruana, no tiene otros condimentos por ahí. ¿No? Es muy rico, es muy agradable, pero cualquiera que viene, se le toma con los condimentos que tiene. Y esto en la noche, indudablemente produce una no porque hay un reflujo, sino porque es una situación directa de la mucosa. ¿No? Es una situación directa. No, comida copiosa, determinada postura, el de cúbito. Tenemos la pésima costumbre de los peruanos de comer y dormir. ¿No? La cosa es que tenemos una rutina. ¿No? Uno llega a la casa de una mañana, o como robot, con ese no. 2 de la mañana, ya la cena termina a las máximas 9 de la noche. Después de las 9 ya no se come, ya no se tiene que comer. ¿No? Nosotros tenemos el chip de que 10, 11, 12 de la mañana, hay que no es nada, no es nada. Entonces, eso produce, digamos, definitivamente un cierto grado de reflujo, ¿no es cierto? Porque aumenta la presión intraabdominal gástrica también cuando estamos en el público consecuencias, esófago con reflujo, esófago de Barrett, en algunas ocasiones, dependiendo del grado de la situación de la lesión, puede aparecer esa rectificación y aspiración a la vía respiratoria, en vía respiratoria baja, ¿no? En algunos casos. Por hernias, también el diálogo esofágico, en sus dos variantes, ¿no? Ya sea paraesofágica o por deslizamiento, ¿no? O sea, digamos, la mejor gástrica pasa directamente por el diálogo, o si no, se incurva y va paralela al esófago, ¿no? También como causa. El reflujo, como esto lo es para que aprecien lo que es el esófago de Barrett, ¿no es cierto? La disfagia, ¿no? Sensación subjetiva de dificultad y confort para digestir. Mire usted lo que es orinopatía. Aquí es una sensación subjetiva de dificultad para digestir, ¿no? Puede presentarse en cualquier paciente, pero sobre todo hay que tener en cuenta bastante en términos de niños y ancianos.
Esta impulsión tenemos que entender que la deducción es un conjunto de movimientos complejos que tratan de empujar de manera, en una primera fase voluntaria, según la licencia, y en una segunda fase ya mecánicamente de una manera involuntaria, ¿no? Dos fases que tienen la deducción. Entonces podemos entender, para poder apreciar qué cosa, por qué se produce la deducción, ¿no? Manifestaciones asociadas a tratamiento, la secreción en la glotis, ¿cierto? Que es bastante común sobre todo en los pacientes alcohólicos, que toman, ¿no? Y le dicen una voz húmeda, porque es como si estuviese burbujeando a la vida del paciente. Dificultad de progresión del bolo, residuos en la garganta y con motilidad faríngea, ¿no? Condiciones que pueden llevar a una disfagia, ¿no? Manifestaciones asociadas a la presión de varias funciones en los casos también de alimentación personal, ¿no es cierto? Pérdida de peso, desnutrición, alargamiento del tipo de la comida, infecciones respiratorias y la repetición. ¿Por qué? Igualmente las infecciones respiratorias, ¿qué es lo que pasa? Hay una hiperproducción de secreciones siempre. Lo que tosemos siempre lo vamos a decir. Una cuestión siempre la y muchas veces eso es causa de desarrollo de enfermedades, ¿no? De muchas respiratorias que pasan al tracto digestivo, como cuál. ¿Qué enfermedad respiratoria puede pasar al intestino? ¿No te ves? ¿Ah? ¿No te ves? El paciente que bota vacío, efector vacío, y dependiendo del tiempo y de la cantidad de ácido puede desarrollar una tuberculosis intestinal. El plaque puede ser por guaniche o esofágica de por localización, por solución progresiva de intervención, ¿no? Reunión permanente continua de sólidos alíneos, es cierto, en los casos de muerte, intermitente que se disuelve continuo, una relación con la organización. Definitivamente un signo que debemos tomar en cuenta para tumores, ¿no es cierto? Es digamos, la progresión de la disfagia. Empieza primero con qué? Con dificultad para pasar un tiempo, ¿no? Tiene dificultad, entonces por lo más simple. A medida que esto va avanzando y ya comienza a complicarse más, ya hay una dificultad para ver. Cuando la disfagia va en aumento, va en empeoramiento clínico, lo más probable es que hay una masa creciendo. Y está ocupando el espacio y cada vez deja pasar menos líquido, menos alimento. Compromiso de disfagia orofaringe alta, infecciones bucofaringeas, neurológicas, ¿cierto? Afecciones musculares, como cáncer al hígado o al hígado. Disfagia de nivel bajo, estenosis y obstrucción, presencia de cuerpos extraños, cáncer de esófago, con recursos que nos causa. Disfunción motora de la galaxia, ¿no? Los trastornos de la motilidad, por enfermedad congestiva, la motilidad, también una disfagia, que puede ser muchas veces la primera manifestación. Antecedentes médicos, patología neurológica, traqueotomía, tuberculosis musical, y como esto también es importante, ¿no? La traqueotomía. La traqueotomía guía traqueotomía quirúrgica o la traqueotomía de la tiroideectomía, ¿no? La intubación orotraqueal. También una solamente, bueno, por ese espacio normal que fue, que no tenía por qué, sino que se complicó toda la cosa. Entonces, uno siente y se tuvieron que pedirse a
lógica o de la experiencia, ¿no? Del médico también va a variar así. No depende de qué. Si es que es un paciente de intubación difícil, ¿no? Porque hay pacientes de intubación fácil y hay pacientes de intubación difícil, ¿no? El paciente de intubación fácil, al momento de abrir la boca, vemos completamente la úvula, los pilares y todo el espacio. El paciente de intubación difícil no vemos la úvula solamente en la parte de la base y un poquito del paladar blando. Cuando no vemos la úvula, ya es un paciente de intubación difícil. Cuando la vemos totalmente, es un paciente de intubación fácil. Son, digamos, situaciones que debemos tener también presentes, ¿no? El uso de medicamentos, indudablemente, ¿no? Anticolinérgicos que producen sequedad, fármacos que alteren el nivel de conciencia también, ¿no? El baclofeno, retrasa el disparo, que se utiliza en pacientes con la neuropatía, ¿no? O que tienen dolor muscular, dolor de columna, para mitigar un poco los síntomas, pero produce un retraso. Como va dirigido, digamos, al movimiento muscular, produce, digamos, un retraso en el reflejo de la deglución. Hay que tener en cuenta exploración clínica de reducción a la función motor oral faríngea, exploración de la sensibilidad orofaríngea, exploración de los reflejos viropalatinos y exploración de los reflujos sobre todo voluntarios. Nunca se olvide que hay unas dos probabilidades de salida. Muchos pacientes, tengo dos, y después de mañana, relación, después de la comida. Hay pacientes que se estimulan, después de comer, hay una hipersensoría, hay una hipersensibilidad que estimula toser, después de comer. Es la llamada tos postprandial, ¿no? Y averiguar si hay un trastorno de disartria, si hay parálisis facial, que implican ya un trastorno de carácter neurológico, ya sea cercano ¿no? Que le va a manifestar, que le va a manifestar en el mismo, ¿no? Para el diagnóstico, definitivamente el método de exploración clínica volúmica es lo más recomendado, ¿no? Consiste en dar al paciente, digamos, de texturas diferentes, ¿no? Para ir viendo qué grado de dificultad tiene para comer, ¿no? Postres, néctar, ¿no? Planes, ¿no? Líquidos, y se va graduando de acuerdo a la consistencia del alimento, que va indicando el grado de dificultad que tiene para comer. Es el método de exploración clínica, volumen y intensidad para hacer el diagnóstico. Bueno, la exploración instrumental de la disfagia permite grabar individualmente, es un método fiable, seguro. Estamos viendo la alteración en vivo, en el video, con el movimiento del usuario para poder identificar, ¿no? Y la video fluoroscopía de la prueba de referencia a estándar para poder identificar la disfagia. Bueno, esto lo que es la por el flujo, ¿no? Cuando el contenido del estómago se retiene del estómago, ¿cierto? ¿No? Y puede comprometer inclusive la vida aérea, ¿no? Es bastante común la característica, o sea, ¿por qué se dice que no amerita mayor diagnóstico? Porque el paciente con este es el paciente tipo, ¿no? Es introverso, es alcohólico, ¿es cierto? ¿No? Que come y duerme, ¿no? Y clínicamente es evidente, ¿no? Por eso muchas veces se dice que el diagnóstico es netamente clínico. Pero ya saben ustedes el porqué de
El embarazo también. ¿Por qué podría ser el embarazo un exceso? ¿Por qué el embarazo fue protegido? Alimentación, sí, chicos, bebidas carbonatadas, café, chocolate, sobre todo la bebida de gas, ¿no? Que son bastante propensos a producir esto, ¿no? Trabajo. No es mi inspiración, ¿ah? O de meter las patas en la familia, no pasa nada, no se máscara y lo mismo con el. Ese fue un patinado. Pero en estos días ha resultado un artículo bastante interesante. Aquí me lo dice. ¿Qué es la biología? ¿Qué es la biología? Es la búsqueda del resto de ADN por efectos secundarios del último. Es decir, nosotros tomamos muestra de sangre, pero 15 días no vamos a resultar positivo. Por eso no debemos y último resto de células cancerígenas. No me importa dónde, que ya en el grupo que tenemos un comunicado de mediante antígenos se está identificando. Hay un paciente que tengo yo, justamente, paciente fumador. No va a dejar de fumar. Va a ayudar en este cáncer de pulmón. Es una valoración normal. Para cualquier experiencia, se está viendo, se está pediendo. De repente pulmón, como lo tengo en otro sitio. Quizás porque el hecho de que tenga familia cancerígena no quiere decir que va a ser el mismo pulmón, ¿no? Puede ser vejiga, estómago, hueso, donde sea. Pero ya nos da una posibilidad. La biopsia líquida. A lo mejor le puede ayudar con la propaganda, por ejemplo. Esto le demora 15 días el resultado. Este tiene la líquida específico para el pulmón. Porque yo he pedido para el pulmón hacer los pequeños. Pero lean, el tipo de gordo lo presentó en una familia, lo presentó ahí. Lean, la mañana, como vinieron de la universidad, presidente, tú pongas ahí el teléfono, lo que sea, a las 7:30. ¿Por qué? Uno, porque él es especialista en salud pública. Dos, es oncólogo formado acá en Medellín. Pero actualmente está viviendo en Atlanta. ¿No? Trabajo en el hospital, no recuerdo el nombre de Atlanta. Entonces ahí me llega la información, lo último, del manejo terapéutico de lo que es cáncer y lo que es también un diagnóstico. Entonces, lean, ¿no? Entra en internet, hay un portal del doctor Huerta, y van a ver que al título de internet, por ejemplo, no sabía yo que lo estaban haciendo en Lima. Pero hablé con el patólogo clínico de Lima, porque la señora a la cual le pregunté estaba perdida en el ¿qué? Me dijo, doctor, yo ya dije, un momentito, media hora, y lo encontraba hace una semana, me pasó con el patólogo y el patólogo sí me dijo, y me dijo, tiene que leer,
es importante, los frutos las compran por el tabaco, ¿no? Tienen que actualizarse. Hablamos el domingo el enano, ¿no? ¿Había examen de enano? Creo que el enano ahora sirve para la residencia, ¿no? Creo que por cada que hay una vacante, ¿no? ¿Ah? Nada, porque no hay sitio, ¿no? Todo está lleno ya, y los viejitos no se quieren ir. ¿Qué es lo de seguro? ¿Qué se van a querer ir? ¿Qué se van a querer ir si la gente son modificaciones? Clasificaciones. Se van y el sueldo cae de 6.000, 7.000, 8.000, 1.000, 2.000, 3.000. Y el sitio va a ser más. Tenía que estar en la psiquiatría. De verdad, psiquiatría infantil es negocio redondo. No hay psiquiatría y se necesita un montón. No hay psiquiatras pediátricos. No es lo mismo psiquiatra para un niño, no. Psiquiatra pediátrico es una especialidad. Hacen plata. Van del paciente un montón. Por cuestión de estudio de la ciencia de la cama, indudablemente que sí. ¿No? Los fármacos, diversos fármacos se generan esos. ¿No? Proteólogos para el calcio, el colinestio, la minoxidilina. Bueno, la minoxidilina ya no se usa. ¿Para qué se usa la minoxidilina? ¿Para qué se usa la minoxidilina? Bien, entonces, factores de riesgo, ¿no? La fisiopatología, es cierto, flujo de fisiológico puro durante el periodo popularidad, indudablemente. Este es el problema. El esfínter hepático inferior, ¿no es cierto? En donde hay una insuficiencia en el esfínter, es decir, hay una relajación en el esfínter y permite que el contenido del esfínter pase. ¿Por qué hay esa inhibición digamos, del anillo hepático inferior? Por un aumento de la presión del contenido del estómago. Si comemos, tomamos y nos echamos a la cama con una certeza y este esfínter en algún momento va a ceder. Costumbre peruana que debemos quitar, no cenar en la noche. No debemos comer algo ligero, ¿no? Un té, una manzanilla, un vaso de leche, un sándwich sería. No pasar las 9 de la noche. Si te duermo a las 11, 12, 8 y 9, y si tengo hambre de 9 a 12, agua. Tomen agua. Eso lo sienten, lo llenen. ¿De verdad? Y no cuesta mucho. Entonces, esto de acá, definitivamente, el aumento de la presión intramuscular produce una disminución del equilibrio interior. Por lo clínico, espacio de dolor torácico, ¿con qué se confunde? ¿Estos síntomas con qué se confunden? Diagnóstico diferencial del herpes. No necesariamente efectivo. Diagnóstico diferencial del herpes. Es apnea. ¿Qué significa? El estilo apnea obeso, marrón, fumador, muchas veces, otras veces no, y que despierta con una sensación de ronquera, igual que el herpes que tiene una ronquera. Ambos en insuficiencia respiratoria, ¿no? La diferencia está que el herpes, la irritación despierta el paciente, lo reincorpora. Y en el apnea, el paciente ni se da cuenta, deja de respirar y dice, en el herpes sí, porque hay una obsesión irritativa que estimula sobre todo la hora a nivel de la epiglotis, porque el contenido gástrico puede llegar hasta el orofaringe y cuando llega la glotis o la epiglotis, esta con la acción, ¿qué cosa es la epiglotis? ¿Qué tipo de tejido es?
Y ese paciente, si toma agua, se ahoga más, porque como la acidosis es hinchada, al tratarle agua, el agua pasa al pulmón y no al esófago. Entonces, una bebida que repose, define mejor, no respire por la boca, respire por la nariz, ¿no? Entonces, el apnea del sueño también tiene bastante características fisiológicas muy similares, con la diferencia que el paciente con apnea del sueño siempre ronca fuerte, y antes del apnea hay una ronquera final y una inspiración profunda, bastante parecida, ¿no? Está roncando y no ronca fuerte y ahí se queda. Si nadie lo despierta, ahí queda. Por eso ellos deben con su máscara, ¿no? En la noche para sentir la océano. Entonces, un diagnóstico diferencial, la mente. Semiológicamente, bueno, no vamos a inspeccionar, palpar, definitivamente el interrogatorio como pirosis, regurgitación, diabético, obesidad o malos hábitos alimenticios, ¿no? Sobre todo alcohol y grasa durante la noche, candidato a hacer tener, ¿no? De siempre pasa ahí muy ratito, compañeros por ellos de promoción, Bolívar, bueno, en mi época era de poquita, Bolívar, porque ya pasaron los años y un tanquecito. Entonces, 15 años se metió una bomba de energía hasta las 3 de la mañana. Muy lanzado. A las 3 de la mañana se pone el partido y yo. A las 5 de la mañana se pone ya se va a descansar, vamos a los pensionados. Ya se ve, restos del municipio. Llegó la duda si era este o no, pero no, probablemente sí, restos del municipio. O no, se asistió, ¿no? O que había comido que no de más de 18. Yo tampoco sé, probablemente o vi un verde o vi una tía. La regurgitación no viene con la fuerza, indudablemente no es un vómito explosivo. La pirosis perioral del punto dorsal sí, en el reflujo de hipótesis no progresiva. Claro, porque ya está establecido, ¿no? No es un tumor que va aumentando y que aumenta la dificultad. Muchas veces el paciente con alta crisis para el periodo de estar haciendo, ¿no? Pasa del evento y ya no lo siente, ¿no? La clasificación de Montreal lo clasifica en síndromes hepáticos y extrahepáticos, tanto sintomáticos, con lesión o sin lesión, y las asociaciones establecidas y asociaciones propuestas. Esta es la clasificación de Montreal para las clasificaciones. Acá tenemos una clasificación endoscópica en donde va, digamos, a predominar el tamaño de la lesión, el compromiso de la lesión con los pliegues mucosos, ¿no es cierto? No, el porcentaje de compromiso, que ustedes, del anillo esofágico, ¿no? Siendo el compromiso de más del 75% de un diagnóstico endoscópico. El diagnóstico, pirosis recurrente son los síntomas característicos de la forma típica, ¿no? Entonces, el paciente debe captar la presencia de los siguientes síntomas: disfagia persistente, progresiva, vómito, hemorragia gastrointestinal, anemia trombótica, pérdida de peso no intencional y estimulación pediátrica palpable, ¿no? Debemos descartar, porque puede estar asociado a cualquiera de estos procesos, ¿no es cierto? La respuesta a los inhibidores de la bomba de protones es el mejor, digamos, la mejor prueba terapéutica que nos contiene el herpes, pero como les decía, la endoscopía permite integrar directamente la mucosa del esófago. Eso es algo que debemos ir pensando. El tiempo de evolución, los años que tiene como herpes, puede ser que este paciente esté con el esófago de la pH-metría es la más elemental. Si queremos hacer un estudio diagnóstico, es lo que más nos ayudamos o confirma o no el diagnóstico de alcativa. Bien, señores, son 8 minutos. Un cuarto para un momento.